Hola, bienvenidos a mi canal MindAside. Como siempre, antes de empezar, quiero daros las gracias a todas las personas que estáis de forma incondicional en el canal. Y para aquellas personas que os vais incorporando nuevas, pues os doy la bienvenida a todas. Espero de corazón que los vídeos os orienten. Si consideráis que este vídeo le puede ayudar a alguien, pues compartirlo si así lo sentís. Y si os gusta, pues darle a like, que siempre ayudáis al canal. Bien, dicho esto, vamos a pasar, antes de nada, a enseñaros lo que sería el tarot que voy a utilizar y el oráculo que voy a utilizar. Fijaros, el tarot que voy a utilizar es el Rider Waite, y el oráculo que vamos a utilizar es el oráculo de los artesanos de la luz. Bien, y ahora sí, dicho esto, vamos a pasar al interactivo que vamos a realizar hoy, que en este caso la pregunta que vamos a hacer es cómo actuar ante el miedo o mi miedo, ¿no? Cómo actuar ante el miedo, qué me está provocando en esta situación determinada el miedo que me paraliza en este momento, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el consejo? ¿Qué es lo que nos indican los guías, los seres de luz? ¿Qué mensaje hay ahí para mí que yo pueda entender el mensaje que hay con este miedo y sobre todo si debo actuar o no es el momento de actuar, que también parece muy interesante. Para ello tenemos dos opciones, como siempre tenemos la opción número 1, que es el cuarzo de cristal blanco, y la opción número 2, que es la pirita. Habitualmente yo no doy tiempo para escoger, con lo cual podéis ir directamente a la opción que hayáis elegido. Podéis ver una o dos, como os digo, pero es muy importante que os quedéis con aquello que tiene una resonancia para vosotros. Recordaros que los vídeos son atemporales, es decir, que llegue cuando llegue es porque es tu momento. Seguro que hay un mensaje, hay algo que te va a ayudar o te va a orientar en este momento cuando tú lo recibas. También decirte que nunca se puede comparar una tirada personal con un tarot, en este caso una tirada de tarot generalizada como es en los interactivos, pero aún así siempre hay información, siempre hay mensajes para nosotros. Bien, pues dicho esto, voy a apartar esta segunda opción, la vamos a dejar en un ladito. Colocamos aquí el cuarzo de roca. Y para aquellas personas que hayáis escogido la opción número 1, cuarzo blanco, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas y que hagáis la pregunta en voz alta mentalmente. ¿Cómo actuar ante el miedo? El miedo que tengo en este momento sobre una cuestión concreta, Podéis aprovechar las dos opciones para preguntar sobre 2 miedos, también podría ser, Bueno, fijaros, me han caído 2 cartas, las vamos a dejar, porque estas se quieren manifestar, como digo yo, y las vamos a dejar aquí. Por orden, ha salido primero el carro y después la fuerza. Y por último, la estrella. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Fijaros, en este caso, la pregunta que estamos realizando es cómo actuar ante el miedo que tengo en este momento, y nos habla de que es un momento de tomar una posición determinada. Y esta posición tiene que ver con algo que yo... es como que tú tienes que hacer un movimiento, ¿de acuerdo? Y este movimiento es el que te va a traer, digamos, una expansión que hasta ahora no estás teniendo. Quiero decir, es como que se han bloqueado las cosas o se han paralizado las cosas, porque tienes como mucha incertidumbre o mucha inseguridad de si te mueves de dónde estás, qué va a ocurrir, ¿no? Entonces,
Vamos a ir por partes porque esto me parece pero que muy interesante el mensaje que tenemos aquí. Fijaros, la primera carta es la carta del carro. Esta carta nos está indicando que tienes que tomar tu lugar, que tienes que posicionarte en tu sitio. Es de vital importancia que comprendas que hasta ahora quizás has estado cediendo tu lugar, y esto implica que al ceder tu lugar no estés con la fuerza ni siquiera con la capacidad de hacer movimientos, porque estás en una digamos insatisfacción constante. Tienes la sensación de que no tienes nada que hacer ante esa situación, y es una idea mental. Esto también quiero que lo entiendas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa ocupar tu lugar? Posicionarte en el lugar que te corresponde. Implica a que tomes conciencia en qué lugar estás parado o parada. ¿Qué quiere decir? Yo estoy haciendo lo que a mí me toca y estoy asumiendo mi responsabilidad. O lo que estoy haciendo es estar encima de los demás, tratar de solventarles sus problemas, asumir la responsabilidad de otros y olvidarme de mi persona. Esta pregunta es muy interesante que te la hagas, porque esto va a implicar mucho a ese miedo que tú tienes de brillar y de ser lo que tú realmente quieres ser. Tienes mucho miedo a hacer lo que sientes que tienes que hacer, porque de esta manera piensas que vas a perder algo muy importante. Y aquí podríamos entrar a hablar de muchas cosas. Parte de lo que estás haciendo lo estás haciendo a la fuerza. ¿Bien? ¿Por qué te digo que lo estás haciendo a la fuerza? Porque lo estás haciendo de forma inconsciente, pero a la fuerza. Esto lo estás haciendo porque estás esperando un reconocimiento, una valoración o incluso a cambio un amor que crees que si no haces esto no vas a recibir. Entonces, no estás actuando desde este lugar porque de alguna manera tú seas solamente así, porque la tendencia la tienes, sino porque además tienes mucho miedo a ser tú mismo o tú misma, y por ende hacia donde te llevaría esto es a que a lo mejor esas personas dejaran de estar a tu lado, o no te quisieran, o te juzgaran, o te dejaran de lado. Y este miedo hace que tú te mantengas a la fuerza en una situación que en el fondo no quieres y que cada vez se está haciendo más pesada y más dolorosa. Te habla de que tienes que ser libre, tienes que ponerte en el lugar que te corresponde. No debes de asumir responsabilidades que no te pertenecen. Con asumir la tuya propia ya tienes más que suficiente. Que asumir la responsabilidad de uno mismo es un trabajo titánico. Quiero decir, no es nada sencillo. ¿Bien? Entonces, aquí no se trata de ir salvando tampoco a nadie, ni tampoco se trata de que tú tengas que solventar todas las cosas de los demás porque tú tienes esa capacidad para hacerlo. Sí, la tienes porque te has tenido que espabilar y has tenido que aprender muchas cosas por pura supervivencia, pero quiero que entiendas también que esta actitud te hace de que tú no les des el espacio suficiente a los demás para que vivan sus propias experiencias y para que aprendan por ellos mismos o por ellas mismas. Estás en un lugar en el que crees que lo haces mejor y que además puedes sostener y puedes ayudar a otros, pero te estás olvidando de hacerlo contigo mismo, contigo misma, con lo cual allí hay un desequilibrio total. Entonces, ¿hacia dónde está enfocado tu miedo? ¿Hacia ser tú mismo, tú misma en esencia? ¿Hacia hacer lo que realmente quieres hacer? Pero estás limitándote todo el tiempo y no te estás permitiendo hacer lo que quieres porque tienes mucho miedo a que si haces ese movimiento vas a perder algo muy grande. Y todo esto está en tu mente. Pero también estoy convencida de que te va a resonar muchísimo esa sensación de cansancio, de agotamiento y de hartazgo que tienes a nivel interno de estar siempre ocupándote, preocupándote, sosteniendo y llegando a todas partes. Es el momento de que empieces a centrarte en ti, en tus verdaderas necesidades. Y de esta manera, cuando tú estés realmente vibrando en tus verdaderas necesidades y dándote lo que realmente te corresponde, entonces podrás ayudar a otros desde un lugar mucho más altruista y desde un lugar en el que no habrá ese enganche emocional que necesitas
ahora en estos momentos, porque hay un enganche emocional por miedo a perder ese amor, que muchas veces ni siquiera es el amor que te mereces, porque te quedas con migajas, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Fíjate que luego está la carta de la estrella, que nos está diciendo que estás en un momento en que para que tú realmente puedas salir de ese miedo, tienes que seguir tus ilusiones, tienes que hacer caso a lo que realmente te motiva, a lo que realmente quieres hacer de corazón. Esa ilusión interna que tú tienes, que la estás ahí como tapando, como estás echando tierra todo el tiempo para enterrarla cada vez más. Entonces tienes que empezar a sacar esa tierra y dejar que fluya esa ilusión, que fluyan esos proyectos, esas ideas que tienes y que empieces a hacer algo en serio respecto a esta cuestión. Creo que es de vital importancia que entiendas este mensaje, ¿de acuerdo? Porque es súper potente y súper interesante. Fíjate que para mí es muy importante que entiendas que te están diciendo que es el momento de salir de esa predisposición tan grande que tienes para con los demás y empezar a darte esa predisposición a ti. Entonces, ¿cómo actuar ante el miedo que te produce hacer este movimiento? Haciéndolo. Ese es el mecanismo, haciéndolo, empezando a ocuparte de ti y soltar las ocupaciones que tienes con otros. Ojo, con esto no estoy diciendo que abandones a todo el mundo, no, pero sí que aprendas a dar la dosis necesaria a cada uno. La fuerza habla de equilibrar lo que das y lo que recibes, y saber dar cuando tienes que dar y saber no dar cuando no tienes que dar. Y esto es muy importante que lo entiendas. Bien, vamos a barajar este maravilloso oráculo, vamos a ver qué mensaje nos dan. Bueno, fijaros, nos sale el séptimo rayo, el ritual y el orden ceremonial. Mirad, para mí ese número 44 nos habla de una vibración maestra, pero además nos habla del ritual del orden ceremonial. Para mí es muy importante porque tenemos que tener un orden. Si nosotros estamos desordenados, no pueden suceder las cosas en equilibrio. Suceden desordenadas también y esto crea un caos. Entonces es muy importante que sostengas y tomes conciencia de dónde pones tu energía, de cómo tú utilizas la fuerza que hay en ti. Esto es importantísimo. Os voy a hablar de la carta que creo que os puede venir muy bien dormir con ella, que en este caso va a ser la carta de la fuerza. Es importante que entendáis dónde estáis poniendo fuerza y dónde no estáis poniendo fuerza, pero sobre todo si está equilibrada o no está equilibrada. Esta carta os va a ayudar a ver esto, a conectar con esto. Os vais a dar cuenta cómo estáis poniendo una cantidad de energía en cosas o en alguien que no debéis de poner y en qué no estáis poniendo la energía que sí estáis poniendo ahí y que estáis de alguna manera desechando, desperdiciando y la estáis poniendo en el lugar que no es correcto. Bien, voy a decirlo entre comillas, lo de correcto, porque estáis haciendo lo que toca hacer, pero ahora si miramos vamos a poder descubrir esta cuestión. Eso sería por una parte. Y a nivel numerológico es la carta número 8 y aquí, como tenemos los números romanos, vamos a hablar del 5 y del 3 y luego hablaremos del 8. El 5 nos habla de transformar, de liberar esta fuerza de manera en donde la estamos poniendo, para aprender a ponerla en el lugar correcto. El 3 es que debemos de aprovechar esta situación para disfrutar haciendo esto, no para hacerlo desde el dolor y desde el miedo, sino desde el disfrute de, fijaros, al poner yo la fuerza donde la debo de poner, empiezo a sentirme mejor y esto me hace sentirme bien, esto me hace estar contento o contenta. Fijaros el mensaje que hay aquí. Y el número 8 nos habla única y exclusivamente del éxito ante esta cuestión. ¿Cómo debes de actuar
ante el miedo que tienes, pues debes de accionar, debes de ponerte en tu lugar y debes de empezar a hacer y a colocar tu fuerza, tu energía donde tienes que hacerlo y no donde la estás enfocando porque está dispersa. Y esto es importantísimo. Así que espero de corazón que esta canalización te haya podido ayudar. Y para aquellas personas que hayáis escogido la opción número 2, lápiz lazuli, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas y que hagáis la pregunta en voz alta mentalmente. ¿Cómo actuar ante el miedo? De esa situación que me produce miedo. Vamos a ver qué canalizamos. Bueno, fijaros, esta situación os está consumiendo realmente, ¿eh? Lleváis mucho tiempo aguantando esta situación, además es una situación que os diría además que os tiene agotadísimos o agotadísimas, ¿eh? O sea, de una manera súper profunda. Yo lo que os quiero transmitir aquí es que estáis como muy perdidos o muy perdidas, tenéis ideas, os vienen cosas a la mente, sentís cosas, pero hay un batiburrillo tan grande con esto, o sea, hay un conflicto tan grande con esto que os está costando muchísimo tomar una decisión o saber qué es lo mejor para vosotros, ¿de acuerdo? Fijaros, para mí una de las cosas más importantes, yo creo que tiene que ver con algún tipo de relación. Puede ser una relación sentimental, puede ser una relación entre hermanos, padres e hijos, por ejemplo, también. Es un vínculo importante lo que hay aquí, ¿de acuerdo? Y lo que hay es mucho dolor, pero hay dolor por las dos partes, no solamente por la tuya. Esto también lo quiero puntualizar, ¿eh? Es decir, aquí hablamos de un dolor y de un agotamiento que es mutuo también, pero estamos hablando en este caso de qué es lo que te está diciendo a ti esta tirada, ¿de acuerdo? Así que vamos por partes. Fijaros, esta primera carta nos está hablando de que en la luna nos habla de esa inseguridad, de ese miedo, del no ver la claridad, no ver hacia dónde me tengo que dirigir, cómo me tengo que dirigir, qué camino tomar. Hoy tengo claro una cosa, pero antes de que acabe el día me viene otra idea y ya se me quita esa idea tan clara que tenía. A veces me dejo sentir y lo que siento es como que tengo una necesidad tremenda de hacerlo. En otros momentos no me dejo sentir, pero mi mente me dice otra cosa y estoy fluctuando todo el tiempo de un lugar al otro. Y esto me tiene muy agotado o muy agotada, pero además hace que no vea nada con claridad. Lo veo todo como oscuro. Y además tengo mucha sensación de que me están engañando, de que me están manipulando, de que hay aquí alguna cosa que yo no puedo ver, que no puedo descifrar. Tengo también como mucha sensación de hay cosas ocultas, no me cuentan toda la verdad, estoy convencido o convencida de que me están engañando, de que aquí hay una trama que va en contra de mi persona, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir, hay mucho pensamiento negativo, ¿bien? Y esto está creando una nube súper gris y súper oscura alrededor tuyo, porque llevas bastante tiempo con esto. Yo no voy a decir que algunas de las cosas que tú pienses puedan ser reales, ¿bien? No voy a decir que no. Pero sí que las has magnificado, sí. Sí quiero decir que igual que tú puedes sentir por tu parte, que está habiendo una cierta manipulación, una cierta mentira, etcétera, ¿de acuerdo? Por esa parte, tú tampoco estás obrando desde la transparencia absoluta, quiero decir, tú tampoco estás haciendo las cosas desde, bueno, pues yo me presto tal como soy y yo me estoy mostrando tal como soy. Tú también estás haciendo movimientos porque hay cosas que no tienes claras y estás en todo tu derecho, no estoy haciendo una crítica, pero quiero que entiendas que tú te estás quejando de algo, de una acción que tú en cierto modo también llevas a cabo. Quiero decir, quizás a lo mejor no tan descaradamente, pero también estás haciendo una maniobra de ese tipo.
por las razones que sean, para protegerte, para ir atando cabos y que luego no sea tan complicado para ti o lo que sea, ¿de acuerdo? Pero quiero que entiendas esa posición, porque aquí me habla mucho de que es cierto que hay una situación difícil, pero tú también tienes muchas actitudes que están contribuyendo a eso. Quizás porque no has tenido todavía la posibilidad, el valor, como lo queramos llamar, no pasa nada porque esto no es una crítica, quiero que lo entendáis esto. No has encontrado el momento idóneo para ponerte y decir las cosas desde el corazón. Y yo esto quiero que lo entiendas, porque tú puede ser que hayas tenido muchas conversaciones ya, pero no han sido desde el corazón, han sido desde el enfado, la rabia, la ira, desde tu dolor, pero no desde el corazón. En ningún momento ha sido desde el corazón, aunque creas que sí, y aunque creas que te has abierto en canal, hay mucha queja, mucha rabia, mucho dolor a la hora de hablar de esto. Entonces, la otra persona de forma inconsciente se cierra en banda por una serie de muros en los que ya no va a entrar en nada, porque solamente se siente atacado o atacada. Cuando nosotros tenemos mucho dolor ante una situación y llevamos mucho tiempo arrastrando algo, hay mucha queja, mucho dolor, mucha historia ahí acumulada. Esto hace que nosotros perdamos el norte de cómo tenemos que dirigirnos a la otra persona, porque el mismo enfado hace que hablemos con rabia, con despotismo, con una actitud ya de cansancio, de hartazgo, y nos creemos con el derecho de hablar de determinadas maneras o desde determinados lugares, porque nuestro dolor es como que nos da ese pase, ¿no?, para poderlo hacer. Pero no somos conscientes de lo que le movemos al otro, que tampoco es nuestra cuestión. Lo importante es entender desde dónde hacemos nosotros las cosas. Entonces, el miedo que tú tienes a dar el paso que tengas que dar, tanto si quieres continuar teniendo relación con esa persona como si no la quieres tener, ese miedo que tú tienes tiene que ver con hablar desde el corazón. O sea, cómo actuar ante el miedo es que hables desde el corazón, que te permitas hacerlo, no desde tu dolor, sino desde tu responsabilidad. Haciendo de alguna manera que la otra persona se responsabilice de lo suyo y tú de lo tuyo. ¿Qué quiere decir? Yo puedo estar muy enfadada con alguien porque en reiteradas ocasiones durante la relación que he tenido con esa persona ha tenido una serie de comportamientos que se han repetido por más que le he dicho que me dolían o no me dolían o lo que fuera. Pero en el fondo eso sigue repitiéndose porque yo no hago algo que tengo que hacer conmigo misma, que es ponerme en mi sitio, por ejemplo. Pongo este ejemplo. Entonces, toda la culpa de no ponerme en mi sitio se la estoy delegando al que tengo enfrente. Eso no implica que el que tengo enfrente no tenga su responsabilidad en las actitudes que ha tenido conmigo, pero evidentemente yo he permitido eso y yo soy la que no estoy dándome lo que me tengo que dar. Entonces, entender esto, o sea, enfrentarte al miedo que te produce, ponerte en tu sitio, colocarte de la forma adecuada contigo misma, contigo mismo, pero sobre todo desde el amor hacia tu persona, porque aquí nos habla de una falta de amor hacia ti mismo o hacia ti misma. Y esa misma falta de amor que tú tienes contigo misma o contigo mismo, de alguna manera la profesas con el otro. Quiero decir, de forma inconsciente. Tú incluso puedes creer que tú te comportas mucho mejor con esa persona que esa persona contigo. Y en cierto modo puede ser que seas más tolerante o tengas más paciencia o comprendan más las cosas, pero el día que tú, por ejemplo, te enfadas y dices lo que tienes que decir, puedes hacer mucho más daño que esa persona que está todos los días repitiendo un comportamiento. Quiero decir, que quiero que entiendas también tu parte en esta historia. No estoy diciendo con esto que la otra persona no sea responsable de lo que hace y de cómo actúa contigo, ni muchísimo menos, pero sí que quiero que entiendas el mensaje que deba ser, ¿bien? Esto es muy importante. Fíjate, tienes que mirar de frente ese dolor,
que es tu dolor. Si tú solamente estás en el dolor que te produce la otra persona, pero no entiendes que ese dolor es tuyo y que esa persona lo único que hace es recordarte que ese dolor es tuyo, te está recordando con sus actitudes, con sus comportamientos, que ese dolor es tuyo. Da lo mismo que cambies de persona, da lo mismo, absolutamente da lo mismo lo que hagas. Va a haber un momento en el que vas a volver a vivir la misma experiencia, vas a volver a repetir más de lo mismo y vas a no entender por qué vuelves a estar ahí o por qué esto se repite. La cuestión no es terminar con la relación o con la situación, la cuestión es que tú tomes conciencia realmente de qué es lo que te pasa a ti, de que este problema de que me despierta mi dolor es porque yo no estoy queriéndome lo que me tengo que querer, yo no estoy siendo lo suficientemente amorosa o amoroso, no estoy siendo condescendiente conmigo mismo, conmigo misma, y atraigo a personas, situaciones, circunstancias que me recuerdan todo eso constantemente, y esto es muy importante. Esta semana, tanto en las tiradas del lunes como en las tiradas de hoy viernes, habla mucho de tomar conciencia de esto, de tomar conciencia de que el dolor es mío, que lo que me pasa tiene que ver conmigo y que lo demás, todo lo que hay alrededor me recuerda que eso es así. Muchos de vosotros esto ya lo tenéis identificado, lo tenéis claro, lo tenéis más que evidenciado, pero no acabáis de entender el por qué se acaba de repetir una y otra vez. Bueno, porque es normal que esto suceda, porque vamos quitando esas capas de cebolla que yo hablo tanto, ¿no? Pero no pasa nada, tomar conciencia de esto no es tanto la decisión que tenéis que tomar, sino el tomar conciencia del por qué estás repitiendo esto, porque cuando nosotros tomamos conciencia y le damos la vuelta a esta situación, porque asumimos que es nuestra responsabilidad, la gran mayoría de ocasiones las relaciones con esas personas cambian de una manera espectacular. Parece que ha sucedido un milagro, pero es porque dejo de echarle la culpa al otro, ¿no? Una cosa es la responsabilidad que tiene lo que tiene que ver conmigo y otra cosa es que sea el responsable de mi dolor. Son dos cosas diferentes, ¿eh? Y esto es interesantísimo profundizar en ello. Pasa que bueno, los interactivos no me da tiempo de todo lo que yo quería contar. Bien, vamos allá. Vamos a sacar una carta de este maravilloso oráculo y vamos a ver qué más nos quieren decir. Bueno, fijaros, nos sale esta carta que es la carta número 35 y nos habla de activación de sus vidas anteriores. Bueno, es muy posible que esta situación nos esté hablando de un comportamiento repetitivo de situaciones, por eso hay ese hartazgo, ese cansancio, ese agotamiento, porque esto viene de muy atrás, ¿de acuerdo? Esta información evidentemente le va a servir a aquellas personas que creen que nos reencarnamos. Para aquellas que no lo creen, pues no pasa absolutamente nada, no hagas caso de esta información y déjala correr porque al final se trata de eso, ¿bien? Cada uno tiene que resonar con lo que le llega. Entonces, esto tiene mucho que ver con eso. Entonces, aquí tienes la oportunidad de romper con ese círculo, ¿no? Con eso que arrastras. Ya has trabajado esto también en otras existencias, con lo cual aquí sigues también trabajando esto. En el momento que asumas de verdad, que integres, que al final el dolor es tuyo y que todo lo que hay alrededor te va a activar o te va a conectar en todo caso a ese dolor o a lo que pueda transmitirte, entonces es cuando tú realmente vas a conectar con la comprensión, y no solamente con la comprensión, sino que va a haber una transformación en ti. Y podríamos decir que estás en una fase de finalizar con esto, por eso también hay ese cansancio y también hay una cierta sensación o miedo, ¿no? Entonces, tienes que actuar desde el amor, tienes que hablar y comportarte desde el amor hacia ti mismo o hacia ti misma. Esto es muy importante, no estoy hablando con amor con el otro, con amor contigo misma, contigo mismo. A eso me refiero. Tienes que enfrentarte a tratarte con amor, que te da un miedo tremendo, porque el miedo viene de ahí. El miedo de
asumir tu poder, tu brillo. Tienes un miedo tremendo a conectar con eso. ¿Con qué carta os voy a aconsejar que durmáis? Bueno, con la carta de la suma. Para mí la carta de la suma os va a ayudar muchísimo, muchísimo a reconocer vuestra sabiduría, vuestro verdadero potencial, lo que hay dentro de vosotros y conectar con esa plenitud que no te estás permitiendo en este momento. Porque tienes que, sobre todo esta sabiduría, esta conexión, esto que te va a hacer percibir y ver esta suma sacerdotisa, te va a ayudar sobre todo a equilibrar, a darte cuenta de que tienes mucho amor en ti, pero no lo estás poniendo en el lugar correcto. Bien, lo tienes como encerrado en una caja el amor y estás en la queja, en el dolor y en el sufrimiento todo el tiempo. Entonces te va a ayudar mucho a darte cuenta esto por ti mismo, por ti misma, porque al final de lo que se trata, no se trata del mensaje, de la canalización, se trata de que tú llegues a esa conclusión por ti mismo, por ti misma, y que te resuene profundamente que eso es así. Esta carta te va a ayudar a eso, a que llegues a esa conclusión contigo mismo, contigo misma. Y te voy a hablar de lo que es a nivel numerológico, el número 2. En este caso hay 2 unos aquí, y estos 2 unos nos hablan del gran potencial que tienes. Pero claro, esto es un arma de doble filo, porque este gran potencial que tú tienes lo puedes utilizar para hacer mucho bien o para hacer mucho mal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no estoy hablando tanto hacia el exterior, sino hacia ti mismo o hacia ti misma. Esa agresividad que a veces te sale, que tienes, que está en ti y que no te deja poder mirar desde el amor, te nubla cualquier actitud o cualquier acción que puedas llevar a cabo, con lo cual es muy importante que llegues a un equilibrio. Y el número 2 nos habla de que conectes con la gran sensibilidad que tienes a nivel amorosa, que es espectacularmente grande, y que dejes de pensar que ser amorosa, ser dulce o tanto amorosa como amoroso, quiero puntualizarlo, ser dulce, ser condescendiente y amoroso o amorosa te va a llevar a conectar con tu verdadero poder. ¿Crees que haciendo eso eres débil? Y ahí es donde te pierdes, donde te equivocas totalmente, totalmente. Así que utiliza esa gran sensibilidad, esa fortaleza que hay en ti y ponla a tu servicio, que ya es hora de que la pongas a tu servicio. Así que espero de corazón que esta canalización te haya podido ayudar y llegados a este punto, como siempre, quiero darte las gracias por el tiempo que has invertido en ver este vídeo. Agradecerte también la posibilidad que me brindas de poder contribuir en tu proceso evolutivo. Y bueno, recordarte que si te apetece, el lunes vuelvo a subir vídeo del consejo de la semana. Ahora sí, ahora ya solamente me queda desearte que pases un estupendo y maravilloso fin de semana y que seáis muy felices. Hasta pronto.